conmigo vamos a ver toda la aplicación de la parte teórica, ¿no? En experimento. Usualmente, bueno, los laboratorios lo hacíamos en presenciales, pero ahora por la pandemia vamos a usar puros simuladores. Bueno, su auxiliar de pizarra creo que ya se presentó, ¿no? Creo que los sábados pasan pizarra con él. No. Creo que puso en el grupo algo así. Ya. Pero conmigo vamos a pasar todos los días viernes ya, a las 11:30. Me deben de presentar un informe cada viernes. Por lo tanto, el próximo viernes ya me deberían estar presentando el laboratorio número 1 de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, el formato, ¿ya? Más o menos algo así. ¿Ya? Por ejemplo, este es un laboratorio del anterior semestre de otro grupo del B8. ¿Ya? Bueno, todos sus datos, ¿no? Nombre, registro, grupo. El título del laboratorio. El laboratorio del día de hoy se llama péndulo simple. ¿Ya? Los objetivos, que eso yo lo voy a colocar en la presentación. O sea, estos deberían copiar solamente los objetivos. El fundamento teórico igual es lo que vamos a ver. Les voy a ir explicando. También deberían copiarlo. No es necesario que lo hagan así tan adornado, ¿no? Esto supongo que es de una mujer. A ver. No, Sammy Archer. Debe ser mujer. El fundamento teórico sería copiar todo lo que está en las diapositivas. Y luego viene el esquema, ¿no? El esquema de la experiencia con sus materiales. El procedimiento, aquí van a... ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Esto lo va a enviar un poco. Lo va a enviar al grupo, ¿no? Esto. El modelo, no. La diapositiva, sí. Esto no. Ya. La diapositiva, sí. Luego, Esa el procedimiento van a explicar cómo es lo que estamos haciendo las experiencias. ¿Ya? Luego viene la tabulación de datos. La tabulación de datos vamos a hacer una tablita con todos los datos que estamos calculando, ¿ya? Que va a tener esta forma. Pero para rellenar estos datos necesitan hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí está los cálculos de la primera fila, dice, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este 7,9? ¿No? De 3 tiempos, suma los 3 tiempos, sale un promedio de los 3 y rellena, ¿no? La segunda simulación suma los 3 tiempos, que nosotros vamos a hacer lo mismo, seguramente no van a salir diferentes tiempos, ¿ya? Suman, sacan un promedio, ¿no? Eso, por ejemplo, de la primera columna. De la segunda, ¿cómo se sacaba, por ejemplo, este 1,58? Entonces hacen sus cálculos, ¿no? Que era el tiempo total dividido entre 5. Eso igual lo voy a ir explicando yo paso a paso cada uno. Pero ustedes no es solamente que van a poner la tabla, ¿ya? Tienen que poner la tabla y cómo sacaron cada valor. Así los cálculos de cada uno. Ya, una pregunta, ¿esto dónde lo tenemos que subir? Esto viene del texto, ¿no? Lo van a hacer así, yo le voy a pasar el código del Classroom, donde me lo van a enviar. Ya está bien por WhatsApp. Sí. Por Google Classroom, ¿ya? Disculpa, ¿va a ser en Word o hay que mandar fotos y hacerlo a mano? A mano, todo a mano. Si Sirve lo mano hacen y- en Word, lo va a hacer uno y los demás copian y pegan nomás. A mano. Por si acaso, yo lo leo todo ya, así que me di cuenta cuando copiaron uno del otro. Más que todo en las conclusiones, ¿no? Pero el anterior semestre varios compartieron su nota porque tenían lo mismo, idéntico. Creo que uno lo hizo y lo prestó al grupo. ¿Ya? Pero sí. Entonces, ese es el formato, ¿ya? Igual se lo voy a volver a explicar en el Classroom cuando suba la tarea, ¿ya? Entonces, de esa forma me lo van a presentar el informe en hoja de papel bond, tamaño carta, escaneado.
O le sacan foto y lo convierten en PDF, ¿no? Por ejemplo, Ya estoy. este es uno, por ejemplo, a ver. Vamos a abrir este. Deshacer. El objetivo, el fundamento teórico. Sí o sí en hoja de papel bond. De, eh, los materiales, procedimiento, la tabla, los cálculos y una conclusión, ¿no? En la conclusión se escribe qué es lo que aprendieron en esa experiencia, en ese laboratorio, ¿no? Y así, fíjense que todos tienen que ir presentes. Bueno, obviamente algunos lo hacen mejor que otros, ¿no? Este en blanco. Está mal pegado, creo. A ver. Nada, esta compañera. A ver, otro. Esos son los del anterior semestre. No, no importa la letra, ¿no? Por si acaso. Si es imprenta, manuscrita, no interesa. Solamente que esté presentable. Todos tienen el mismo formato. Entonces, un informe así me tienen que enviar cada viernes, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, está bien. Ya. Para el día de hoy vamos a necesitar cronómetro, ¿ya? O sea, pueden usar su teléfono como cronómetro. ¿Ya? Cada alumno va a ir contando su participación, yo lo voy a ir anotando ya. Así que, por ejemplo, si, qué sé yo, su informe se olvidó algo, entonces su participación puede ser que les ayude, ¿no? A subir. Usualmente, el laboratorio vale 15 puntos sobre la nota final, ¿no? Y es un requisito que aprueben el laboratorio para que aprueben la materia. Ya le envié mi cronograma al ingeniero, estoy esperando que me lo acepte solamente, de todas las experiencias que vamos a hacer en el semestre. Bien. Entonces vamos a ir comenzando. Bien. El laboratorio número 1, como le dije, se llama péndulo simple. ¿Cuál es el objetivo de esta experiencia? ¿Por qué vamos a empezar por este tema y no por vectores o conversiones, que es lo que están avanzando ustedes ahora? El objetivo es que aplicar la teoría de errores al proceso de la medida de una magnitud física, ya que en el transcurso de toda su carrera siempre van a estar midiendo, qué sé yo, volúmenes, densidad, área, ¿no? Presión, fuerza. Y siempre hay errores en las mediciones. Entonces, cuando hagan todo ese tipo de mediciones, sí o sí, para que presenten un informe le van a pedir cuál es el error que están cometiendo al medir. O, por ejemplo, cuando hagan sus planos, mayormente siempre los planos vienen, qué sé yo, 8 metros y a un ladito viene más, menos 0,01. Es decir, que el error que puede haber es 0,01 metro de diferencia, ¿ya? Entonces, siempre que estén trabajando con AutoCAD, van a aplicar o van a ver los errores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a medir una magnitud y vamos a aplicar la teoría de errores para hacer cuál es el error de esa magnitud en la medición. A ver, ¿qué es medir? ¿Qué entienden por medir? Por ejemplo, aquí me dice que medir es comparar una magnitud con otra que sirve como referencia o patrón utilizando un instrumento de medición. Por ejemplo, si quiero medir una longitud, ¿no? Y quiero saber cuánto es la distancia entre A y B, voy a utilizar un patrón, ¿no? Por ejemplo, puedo decir esta unidad de medida, qué sé yo, vamos a llamarla un CB, ¿ya? Por su grupo. Un CB.
supongamos que eso se llama ese tamañito. Entonces, medir es comparar cuántas veces más grande es este segmento en comparación a la unidad de medida o patrón. Entonces aquí hay un CB, un CB, un CB, un CB, un CB. Por lo tanto, ¿cuántos segmentos hay? ¿Cuántas veces un CB? 5, ¿no? Lo mismo es las mediciones. Por ejemplo, usamos nosotros el metro, el centímetro, la pulgada, el pie, pero ya son patrones establecidos, ¿ya? Ya sabemos cuánto equivale un pie, o cuánto equivale una pulgada, un centímetro. Eso es medir, comparar solamente, ¿ya? Ahora, en las mediciones hay dos tipos de mediciones, ¿ya? Hay unas mediciones directas y otras indirectas. A ver, alguien que quiera aportar sobre qué entiende por una medida directa y de unos ejemplos. ¿Ya? No los ejemplos que están ahí, ¿no? Otro ejemplo. ¿Qué es una medida directa? Por ejemplo, me dice ahí, es la que se obtiene directamente del instrumento. ¿Qué puede medir directamente con un instrumento? La ¿Un distancia. flexómetro? La distancia o la longitud. longitud, en todo caso, ¿no? La ¿Qué más se temperatura. puede medir con un instrumento directo? El tiempo. Bien, El tiempo. Soruco, ¿no? El tiempo. ¿Qué más se puede La medir? temperatura. La La temperatura. Los ángulos presión. también, ¿no? La El presión. peso. La longitud. Entonces, La siempre densidad. la densidad es ambas, ¿ya? Siempre que yo entonces tenga un instrumento y pueda saber cuánto es el valor de ese instrumento, es una medida directa, ¿ya? Por ejemplo, el amperímetro, ¿no? Mido el amperaje de un circuito eléctrico, la corriente, ¿no? El calibrador me sirve para medir la longitud de un objeto, ¿no? El calibrador de Vernier. Como decía, puedo usar un flexómetro, una regla para medir distancia o longitud. Puedo usar el cronómetro para medir el tiempo. Puedo usar el voltímetro para medir voltaje, el densímetro para medir densidad, ¿no? Todas esas son medidas directas. Pero también hay medidas indirectas, ¿ya? Las medidas indirectas son aquellas que obtenemos mediante un cálculo. Sí, la voy a subir al Classroom del laboratorio, ¿ya? No a la plataforma. A ver, vamos a ver qué es una medida indirecta. Por ejemplo, si yo quiero saber el área, ¿ya? De, qué sé yo, de un cuarto, ¿será que hay algún instrumento que me diga cuánto es el área? ¿Cuánto es la superficie? No, hay que hacer cálculos. Hay que hacer cálculo, ¿no? Nosotros sabemos que el área es base por altura. Entonces, necesito saber cuánto es esta longitud, la base, y cuánto es la altura. Por ejemplo, eso es una medida indirecta, ¿no? Voy a tener valor del área, pero mediante cálculos, ¿ya? Entonces uso un flexómetro para medir el largo o la base, el mismo flexómetro para medir la altura. O por ejemplo, cuando determino el volumen de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el volumen de este cuerpo sería pi cuarto del diámetro al cuadrado por la altura. Lo mismo, necesito medir cuánto es el diámetro y cuánto es la altura, ¿no? Por lo tanto, uso fórmulas, ¿ya? Cuando uso fórmulas son medidas indirectas. Bien. Ahora, ¿qué es una magnitud física? A ver, alguien en sus propias palabras que pueda decir qué es una magnitud física. Todo lo que se puede medir. Bien, Barrientos, ¿no? Bien, una magnitud física es todo lo que yo pueda medir, ¿no? Es decir, ya sea directa o indirectamente, ¿no? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, potencia, masa, todas son magnitudes físicas, ¿no? Pero estas magnitudes físicas las puedo
dividir, ¿no? En fundamentales, que son las 7 básicas, o en derivadas, que son aquellas que dependen de las fundamentales. Estos son unos ejemplos solamente, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de magnitud de física, ¿no? Todo lo que podamos medir, ya sea directa o indirectamente. Bueno, esos son los conceptos básicos para entrar a qué es un error. Entonces, ¿qué es un error? Un error es la desviación existente entre la medida de los valores observados y el valor real. Por ejemplo, esto me dice que mide 1 pulgada, ¿ya? En el esquema. Inch, esto de aquí es inch, ¿no? Eso es pulgada. Entonces, esto es, fíjense, 1,00001 pulgada. Fíjense, tiene 4 decimales, ¿no? Para, como de precisión. Entonces viene otro alumno que si yo puede manipular mal el instrumento o lo puede manipular mal el objeto a medir y puede decir que no medía 1,0000, medía 1,0002. ¿No? Entonces, ¿cuánto sería el error ahí? Entre lo real y lo medido. ¿No? Eso es un error. ¿Cuánto es la diferencia o la desviación que hay entre los valores observados o medidos y el valor real? El valor real, fíjense que era 1, ¿no? Pero este estudiante lo midió y sale que es 1,0002. Entonces el error sería 0,0002. ¿Ya? Esto es el error. Entonces, eso es un error. Es la variación que existe entre el valor real y el valor medido o observado. ¿Ya? Y estos errores hay de diferentes tipos. Lo vamos a clasificar principalmente en errores groseros y en errores tolerables. A ver, ¿qué creen que es un error grosero? Algo que se Está pasa de muy los lejos límites. del real. Exactamente, Eduardo Vargas, ¿no? Lino. Sí. Exactamente. Un error grosero es aquel error que está demasiado alejado de un conjunto de datos. Supongamos que son 5 en un grupo y comienza, ¿no? Juan mide el tiempo, supongamos. Y Juan controla que son 8,55 segundos. ¿Ya? María mide que es 8,56 segundos. Carlos mide que es 8,54 segundos. Y Esteban mide que es 8,97 segundos. ¿Cuál es el error grosero de todo este conjunto de datos? De Esteban. Esteban. El último, ¿no? Todos los errores groseros, es decir, esos errores que están muy alejados, se deben de eliminar, ¿ya? Porque hacen alterar mi promedio. Entonces, cada vez que ustedes Un vean valor conjunto, exagerado. sí, cada vez que ustedes vean un conjunto de datos y que un dato esté muy alejado de los demás, es un error grosero y se debe eliminar, ¿ya? No solamente si es mayor, ¿no? Puede ser que sea menor, qué sé yo. Anita midió que era 8,01 segundos. Fíjense que igual está muy alejado. Entonces, chao. ¿Ya? También se elimina. No, no. Porque esto es un error grosero. ¿Ya? Entonces, una vez que elimino todos los errores groseros, Un micrófono, por favor. una vez que elimino todos los errores groseros, continúo. Pero van a seguir habiendo errores. Fíjense que aquí hay variaciones todavía. Esos se llaman errores tolerables, ¿ya? Y esos errores tolerables se pueden dividir en dos, en sistemáticos o accidental. Sistemático. ¿Qué entienden por sistemático? ¿De dónde viene? Que lo hace el sistema o un O sea, el sistema en este aparato, caso algo así. no es, por ejemplo, o sea, no quiero que malinterpreten
El sistema no se refiere al sistema inglés, sistema internacional, sistema Sí, hexadecimal. o Sistema sí, se sí. refiere a el observador, el instrumento, no qué sé yo, y el medio ambiente, ¿ya? Por eso es un sistema, ¿ya? Todo esto es un sistema, ¿no? El observador, el instrumento y el ambiente, ¿no? Donde se está encontrando. Por eso es que hay estos tres tipos de errores en sistemático. Hay los errores personales, los instrumentales y factores externos. A ver, ¿cómo creen que son los errores personales? ¿Por qué se debe a esos errores? Que Cuando la falla persona uno va mismo, midiendo mal. Ya, puede ser que están midiendo mal, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso? Mala manipulación. Error Puede ser. humano. Mala medición que hizo. Error de forma. Mal agarre del objeto. mala manipulación del instrumento. Sí. Ya, personal, mala manipulación. ¿Qué sé yo? Mala utilización de herramientas también. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando miden temperatura, qué sé yo, lo miden así o lo miden así, ¿ya? O sea, cuando miden ustedes temperatura, densidad, siempre su vista debe estar a nivel del objeto, ¿ya? Entonces, por mala posición del instrumento, igual, ¿no? O sea, si no lo sabe manejar bien, puedo cometer un error personal, ¿ya? ¿Qué sé yo? La persona estaba distraída, estaba midiendo el tiempo y se olvidó, ¿no? Ahí puede ser también un error. No sé, estaba con sueño, ¿no? También. Todo eso son errores personales, ¿no? Que la persona Un lo está ejemplo cometiendo. como el nivel de mano. Exactamente. Entonces, todos estos errores personales se deben de volver a repetir, ¿ya? O sea, vuelvo a medir. Ahora, ¿cómo sería un error instrumental? Mala ¿Por qué creen que sería un Instrumento error está instrumental? mal. Cuando un está instrumento dañado. está mal, El instrumento está dañado. Hace una mala medición. Sí, el que esté mal calibrado, puede ser que esté dañado. Mal calibrado, por ejemplo, las señoras que venden en los mercados, ¿no? Colocan el pollo y te dicen 2 kilos. Llegas a tu casa en tu balanza, era 1,900, ¿no? Entonces, mal calibrado, puede ser que esté dañado, ¿no? Puede ser que sea demasiado viejo, ¿no? Viejo o obsoleto. ¿Qué más puede ser? ¿No? Entonces, cuando tengo ese tipo de errores instrumentales y yo me doy cuenta, ¿no? Que el objeto no sirve, lo debo, que si está mal calibrado, lo calibro de nuevo o puedo buscar otro instrumento, ¿no? Entonces, son errores que también puedo manipularlos. Y lo de factores externos se refiere al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, Hablar del clima, pues. hay algunas magnitudes que dependen del clima. Por ejemplo, Cambio la climático. densidad, la viscosidad, ¿ya? La viscosidad varía en función de la temperatura. Por ejemplo, si yo la mido en la mañana, cuando la temperatura es 20 grados centígrados, me va a dar un valor, ¿ya? Un valor X. Si la mido en la tarde, cuando la temperatura es 35 grados centígrados, supongamos, me va a dar otro valor X, ¿ya? Entonces voy a tener ahí, fíjense, variaciones, ¿ya? Pero es el mismo material, estoy usando el mismo instrumento, ¿no? De la misma sustancia, solamente que varía en función de la temperatura. Entonces, estas variables, no sé si han visto algunas tablas, por ejemplo, densidad. Me dice, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y me dice ahí, me indica a 20 grados centígrados. O sea que solamente a 20 grados centígrados la densidad es exactamente 1 gramo sobre centímetro cúbico. Cuando varía la temperatura, puede ser que varíe, ¿no? 1,001 o 0,9999. Entonces, por eso es que hay algunas variables, algunas magnitudes que van a haber especificado a qué temperatura o a qué presión está siendo medido, ¿ya? Entonces, esto no es que lo puedo manipular, sino que lo puedo acondicionar, ¿no?
Ya, pero una vez que ya lo hemos capacitado a la persona para que mida, ya se bañó, no se ha distraído, tiene instrumentos nuevos y está en un ambiente cerrado donde nada le puede afectar. Siguen habiendo variaciones, siguen habiendo el 8,25, el 8,25, 8,24, 8,23, 8,26. Entonces sigue habiendo variaciones. A este grupo de mediciones, donde ya he borrado los groseros, he vuelto a hacer los errores personales, los instrumentales, los factores externos, pero siguen habiendo variaciones. Esos se llaman errores accidentales, ¿ya? Son aquellos errores que siempre van a estar existiendo. Y son a este grupo de errores los que se aplica la teoría de errores. Estos son los que nos importan a nosotros, ¿ya? Los errores accidentales. A estos de aquí son los que vamos a aplicar la tablita que vamos a hacer más adelante, ¿no? Bien. ¿De aquí alguna duda? No, Todo ninguno. claro. Todo claro. Bien. Bueno, aquí está la explicación de todos los errores que hemos visto. Ahora sí, para nuestra tabla, bueno, para aplicar la teoría de errores, tenemos que hacer diferentes cálculos, ¿no? Como dijimos, vamos a eliminar todos los errores groseros y sistemáticos para que solamente me queden los accidentales. Lo primero que vamos a hacer es determinar el valor promedio, ¿no? O sea, el valor promedio es la suma de todos los valores dividido entre cuántos datos yo he anotado, ¿no? Eso lo vamos a ir haciendo nosotros ya, cuando tengamos la tablita. Luego, el error absoluto o error aparente es la diferencia entre el valor promedio y el valor medido, ¿no? Cuando es absoluto, entonces colocamos valor absoluto, ¿ya? Para que el error siempre sea un valor positivo. Entonces, el promedio menos el medido. El error relativo es el error absoluto o aparente, el de atrás, dividido entre el valor promedio, ¿ya? Luego, el error porcentual es este error relativo por 100%, ¿ya? Para que me diga qué porcentaje de error hubo en el promedio. Y el que más nos interesa es el error cuadrático medio del promedio. Este error, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que el promedio, ¿ya? Nos salió 6,35. Supongamos, ¿ya? 6,35. Entonces, este error cuadrático medio del promedio es igual a la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado sobre n por n menos 1. Supongamos que me sale este valor. Como saben, una raíz cuadrada me da dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo, ¿no? Y supongamos que me salió 0,02, ¿ya? En teoría me tiene que dar un valor pequeño esto, ¿ya? ¿Qué significa este más menos 0,02 de error? Que bien, si bien el promedio, qué sé yo, del tiempo, de la longitud que hemos medido es 6,35, pero esto puede variar más 0,02, es decir, 6,35 más 0,02, ¿cuánto sería? 6,37, ¿no? Y menos 0,02. Aquí sería 6,33. Es decir que el promedio es 6,35, pero hay un error en que puede estar entre 6,33 y 6,37. ¿Ya? Como digo, por eso es que siempre van a ver en los errores, en los planos o cosas así, que le colocan esto, más menos 0,02, ¿no? Es cuánto puede variar para que no afecte, ¿no?
Entonces ese es nuestro error. Y si queremos ser más concretos, vamos a hallar el error total, ¿ya? O el porcentual de toda nuestra experiencia, que sería este error cuadrático medio sobre el promedio, ¿ya? Por 100. A ver, supongamos de esta medición que nos hemos inventado, el cuadrático medio era 0,02 dividido entre el promedio 6,35 por 100. ¿Cuánto es este porcentaje? Esto me va a dar en por ciento. No. 635.00. No. 0,31, 49, 60, 62. ¿Eso? 0,031. 0,31. Sí, 0,31. 0,31. Ya, perdón. 0,31 entonces. Entonces ese es el error que hay en la medición, ¿ya? Hemos cometido 0,31% de error, ¿ya? Esto es súper bajo, ¿no? Tanto en física como en química, mayormente en los laboratorios, ¿no? Hasta un 5% es aceptable, ya que siempre nos equivocamos mucho. Bien. Ahora sí. La experiencia que vamos a hacer es la medición del periodo de un péndulo simple. Un péndulo simple es una masa M, ¿ya? Aquí tengo una masa que está unida a un punto O mediante una cuerda de longitud L, ¿ya? Entonces, cuando yo desplazo cierto ángulo, o sea, lo llevo a una posición B a esta masa y lo suelto, va a haber una fuerza que va a generar un movimiento oscilatorio, es decir, un movimiento de ida y vuelta. Entonces, esta masa va a venir hasta este punto, que si este es un ángulo θ, este va a ser igual el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, viene ida y vuelta, ¿ya? Ida y vuelta. Eso es una oscilación, ¿ya? Una oscilación es un movimiento de ida y vuelta. Entonces nosotros vamos a medir el periodo, ¿ya? El periodo es el tiempo de una oscilación. Es decir, cuánto tarda esta masa en ir y volver hasta su posición original. Ahí va, fíjense. Definiremos el periodo de un péndulo como el tiempo que requiere la esfera para realizar una oscilación completa, ¿ya? Entonces, ese es lo que vamos a hacer hoy. Los materiales, vamos a usar el simulador del péndulo simple y necesitamos un cronómetro, ¿no? El procedimiento está ahí escrito, pero lo voy a explicar cuando tengamos la experiencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a irnos al simulador, ¿no? Pueden observarlo, ¿no? El simulador. Sí. Sí, sí. Entonces a este péndulo vamos a generarle cierto ángulo, ¿ya? Y vamos a comenzar a controlar. Esperen aquí. ¿Ya? Entonces lo voy a soltar y vamos a determinar cuánto es el tiempo en que tarda en una ida y vuelta. Es decir, ida y vuelta, hasta ahí, ¿ya? Fíjense que tardó 1,66 segundos, ¿ya? Pero como esto es algo muy rápido, ¿ya? En lo que va en ida y vuelta, nosotros vamos a medir el tiempo de 5 oscilaciones, ¿ya? Es decir, el tiempo de 5 idas y vueltas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Durante ese tiempo no pierde 1, velocidad 2, y va variando el tiempo. 3, 4, 5. Estamos asumiendo que este péndulo no va a perder. Aquí fíjense, hay una opción que me dice fricción y le he puesto que ninguna fricción, es decir que este péndulo va a seguir
su movimiento, ¿no? Oscilatorio. No va a cambiar. Si yo le aumento fricción, fíjense que debería ir disminuyendo. Ya no llega, fíjense, hasta la línea azul. Si le aumento la fricción, más todavía. ¿No? Va a llegar hasta que un punto se va a detener. ¿No? Pero esto lo estamos haciendo a condiciones ideales, ¿ya? Que no va a haber fricción, que no va a perder energía en ningún punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta experiencia. Necesito 3 voluntarios para cada experiencia que estén con su cronómetro, ¿no? Todo lo vamos a hacer a 35 A ver, un grados momento. y que la Ya lo longitud tengo sea ya. 90 centímetros. Ya, a ver. Fabio va a ser 1. Otro, aparte de Fabio. Yo ya lo tengo mi cronómetro. Un momento. Igual tengo mi cronómetro. A ver, pueden tener, tienen ahí la opción de levantar la mano, ¿no? Para que yo pueda ver aquí en la lista. Javier Soruco. ¿Ya? ¿Y el otro? Yo puedo hacer el tercero. Charles Conde. Ya, ustedes 3 van a sacar las medidas, ¿ya? O sea, van a controlar el tiempo. Y Iván Mengari va a sacar un promedio de los 3 tiempos. ¿Ya? Entonces, van a controlar 5 oscilaciones, ¿ya? Avisan Fabio, Javier y Charles cuando estén listos. Ya estoy listo yo. ¿Ya? Entonces, van a activar su cronómetro cuando la masa caiga, ¿ya? Igual le voy a decir yo aquí cuándo. Entonces, en 1, 2, 3, ya, ahí va. Una oscilación, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ahí lo deberían de detener su tiempo. Entonces, Iván, díctenle los datos a Iván. De la primera, ¿cuánto fueron los datos de la primera medición? 9,27. Javier 9,45. y Charles. 9,43. Ya, ¿cuánto sale el promedio de esos 3 tiempos? Iván. Sumar los Enseguida. 3 y dividir entre 3. ¿Cuánto? Nueve coma. 9,38. 9,38. Bien. Ya. Vamos a la segunda medición. Ya, de nuevo ya. ¿Listo, Fabio, Javier y Charles? Listo. 1, 2, 3. Ya va. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya me pasé. Dicten los tiempos. Fabio, ¿cuánto te dio? 9,48. Ya. Javier, 9,23. y Charles. 9,84. Ya. ¿Cuánto sale el promedio, Iván?
Sale 9,51. Ya. Ya, de nuevo. ¿Listos, chicos? Listo, listo. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ¿cuánto es? Los tiempos. 9,41. Javier y Charles. 9,17. Ya. 9,20. ¿Cuánto es el promedio? 9,26. Ya. El cuarto. Ya, de nuevo. Ya. ¿Listos? 1, Sí. 2, 3. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. A ver. Los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? 9,33. 9:33. ¿Cómo? No se entendió. 9,16. 16. Ya. Yo dije Siguiente. 9,33. 9, 9,33. ya. Sí, Y 9,33. siguiente. 9,20. Ya. Promedio. Ahorita un ratito. Sale 9,23. Muy bien. Ya. El último intento. La última medición. ¿Listos? A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 9,20. Siguiente. 9,15. Siguiente. 9,14. Están reduciendo los tiempos. Ya, no importa. 9,16. Muy bien. Entonces, 9, fíjense que cada uno de sus compañeros hemos hecho con los mismos datos, ¿no? El mismo ángulo, 35 grados, el péndulo tiene la misma longitud, la misma masa, pero cada vez sus compañeros iban sacando, ¿no? Diferentes datos. Solamente estos dos son los que se parecen, estos dos. De aquí ninguno, de aquí, bueno, estos dos puede ser, estos dos igual. Bien, por eso sacamos de 5 periodos, ¿ya? De 5 idas y vueltas. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir este 5 periodos, o sea, este tiempo entre 5, ¿ya? Vamos a hacer solamente con 5 datos, ¿ya? Esto de aquí no. Entonces, ¿cuánto da el primero? 9,38 dividido entre 5. 1,87. 876. Ya con 3 encima de la ya está bien. 1,876. El segundo. 1,902. 1,902. Bien. Siguiente.
1,852. Bien. 1,846. Bien. 1,832. ¿Eso? Sí, Ya. Ya en este caso, el error grosero puede ser este, ¿no? El 2, el dato número 2. sí. Ya, lo vamos a eliminar en este caso, ¿ya? Pero, o lo podemos volver a repetir. Bueno, como es laboratorio, deberíamos volver a repetir esa medición. Lo vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Ya. Vamos a borrar este. Tenemos que quedarnos sí o sí con 5 datos, por lo menos. Entonces lo borramos. Y vamos a hacer una medición nueva para reemplazar esa 2. Ni modo. Ya. Vamos al simulador. Ya. Cronometradores, ¿listos? Sí. 1, 2, 3. ¿Ya? Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Así. ¿Cuántos son sus tiempos? 9,5. 40. 9, 40. el otro 9, 50. y 9, 48. 45. igual va a estar alejado, ya no importa. 9,45. Y dividido entre 5, ¿cuánto saldría? 1,89. ¿Cabal? Sí, cabal. Ya no importa. Ya vamos a hacerlo así. Por ejemplo, si en su examen yo le pongo una tabla, igual no tienen que, antes de empezar, ver cuál es el error grosero. Si es que hay, no siempre va a haber errores groseros, por si acaso, ¿ya? Pero si es que ahí lo eliminan. Y a ustedes, obviamente, en su examen no van a aumentar nada, ¿no? Se mantienen, digamos, con 4 o lo que les quede. Aquí solamente para que tengamos 5 datos de lo que hemos eliminado eso. Bien. Entonces, ahora vamos a sumar cuánto es la sumatoria de las X. Es decir, sumen toda esta columna menos la que hemos eliminado, ¿no? Menos esto de aquí. ¿Cuánto da la suma? Sale 1853,45. ¿La suma? Sí. No creo. A mí me sale 9,229. 9, 229. 9,229. bien, Sí, ese sale. listo. Entonces la suma de estos 5 datos me da 9,229. El X promedio, o sea, el valor promedio es 299, perdón. esta. ¿Está bien? ¿229? 299. A ver, corroboren. A ver los demás. 9,296 me da. 9. A mí igual me sale lo A mí mismo. igual me salen 96, igual me sale a mí. 296 96. o 96. Sí, 96 debería haber. Bien. Entonces, como digo, el X promedio es esta sumatoria dividido entre cuántos datos he sumado. ¿Cuántos datos son? Los válidos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, 9,296
dividido entre 5. ¿Cuánto me da eso? 1.8. 1.800. 800. 8.592. 8.592. Es con 3 decimales nomás. 859. Ya. Entonces ese es el valor promedio, ¿no? Se lo colocan en una sola tablita esto. O si quieren le pueden colocar en todos, ¿no? Pero como es un solo valor, no es necesario. Bien. Ahora el error aparente, esto es x promedio menos x, ¿no? Es decir, este valor de aquí, 1,859 menos 1,876, ¿cuánto me da? Menos 0.017. Bien, pero como dijimos que va a estar en valor absoluto, el valor absoluto hace que siempre me salga positivo, ¿no? Bien, ahora esta tabla de aquí es ese valor que han calculado elevado al cuadrado. Es decir, 0,017 que le salió al cuadrado. ¿Cuánto les da? Esto puede estar expresado en notación científica, ¿ya? Esta tabla. 2.89. 1,89 por 10 a la 2.89. 2,89 por 10 a la. Elevado a 10 a la menos 4. Muy bien. Bien. El error relativo, ¿ya? Es igual a el error aparente sobre X promedio. Es decir, 0,017 dividido entre 1,859. 9.14. Por 10 a la menos 3. Ah, ya. Y este de aquí es ese valor relativo por 100. Es decir, esto de aquí por 100. Creo que debería de ser 0.91. 4%, ¿no? 914. Y así tienen que hacer de cada uno, ¿no? El siguiente sería 1,859 menos 1,852. Disculpe, Inge, ahí donde dice, donde es EA no sería menos ahí el 0,017. Por eso, pero está en valor absoluto. Ah, ya, ya. No lo había visto, perdón. Sí. Como está en valor absoluto, siempre va a salir positivo. Este me va a dar 0,007, creo. Este me va a dar 0,013, 0,027, 0,021 y... Ah, no, hasta ahí no. Ya sé. Luego este lo elevan al cuadrado. ¿Cuánto da este al cuadrado? 0,007 al cuadrado. 4.9 por 10 a la menos 5. Menos 5. Ya. 0,013 al cuadrado. 1.69 por 10 a la menos 6. 1.69 por 10 a la menos 4. A la menos 6. A la menos 4. 6. Sí, 4. Sí, creo que es 4. A ver, siguiente. $7.29 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Y 4.41 por 10 a la menos 4. bien. Ya, esto de aquí ustedes lo hacen después, ¿no? Este valor de aquí dividido entre promedio, entre promedio, luego multiplican por 100. ¿Ya? Eso lo completan. Lo que me interesa es esto de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto es la suma de esta columna?
la sumatoria de x menos x promedio al cuadrado. Igual a, sumen esto de aquí. 2,89 por 10 a la menos 4, más 4,9 por 10 a la menos 5. ¿Ya? ¿Alguien pudo? $1.677 por 10 a la menos 3. ¿Eso? Sí, eso sale. Eso sale. Muy bien. Sí, Ahora el error cuadrático medio. 677. Ah, 677. Ya. Ahora, ¿no? 677. Eso. Ahora sí, el error cuadrático medio de la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x promedio al cuadrado sobre n por n menos 1. ¿Ya? Entonces, reemplazando, la sumatoria es 1,677 por 10 a la menos 3 dividido entre n, que dijimos que son 5 datos válidos, ¿no? Por 5 menos 1. Creo que esto ya lo llevaron en el CUP, ¿no? No. Bueno, supuestamente estaba en el plan del CUP. Errores. Ya. Sale 9.15 por 10 a la menos 3. 9.15 por 10 a la menos 3 sale. Menos 3. Bien. Estos serían segundos, ¿ya? Pues estamos midiendo el tiempo. Esto sería en decimales 0,0091, ¿no? Es decir, fíjense, si el promedio era 1,859 segundos, ¿cuánto sería la variación? Súmenle, porque esto es más menos, ¿no? Más menos. Súmenle 0,0091 y luego 1,859 menos 0,0091 para ver cuánto da. ¿Cómo? Primero, sumen, o sea, coloquen 1,859 más el valor que salió. 1,868. Muy bien. 1, ¿no? Y con menos, o sea, 1,859 menos 0,009. Sale 1,849. 1,849. Bien, entonces este es el promedio y estos son los valores, ¿ya? X más el error, X menos el error, ¿ya? Entonces el promedio es esto, pero hay un error en las mediciones que están entre 1,849 y 1,868. Fíjense que están entre esos valores, ¿no? Este está entre ese valor, este está entre ese valor, bueno, este está afuera. Estos de aquí están entre esos valores, que son como que los más cercanos al promedio. Bien, y nos falta solamente el error total, ¿ya? Esto lo voy a poner aquí. El error total, le dije que es el error cuadrático medio sobre el promedio por 100. Es decir, 9,15 por 10 a la menos 3 sobre el promedio que es 1,859 por 100. ¿Cuánto me das? $0,49. 0,49%. Ese fue su error el día de hoy en la clase.
¿no? Así que está bien. Ahí va. ¿Ya? Entonces van a completar esto ya. Estos son los errores individuales, ¿no? En la primera medida, fíjense que hicimos o ocupamos un error del 0,9%. ¿no? Seguramente el segundo es el que hubo menos error. A ver, ¿pueden calcularlo ese? ¿Cuánto es el error relativo? 0,007 dividido entre 1,859. .76 por 10 a la menos 3. Muy bien. Y multiplicado por 100 me va a quedar 0,376%. ¿Ya? Fíjense, ese fue el menor error. Y el que hubo el mayor error debe ser esta de aquí, la quinta. A ver, 0,027 dividido entre 1,859. .01. Ya. Y por 100, 1%, ¿no? Ya está bien. Ya, ustedes completan el 5, el 4 y el 6. ¿ya? Y ahí acabaría. Ahora aquí en conclusiones deben escribir qué fue lo que aprendieron, ¿no? Sobre la experiencia, sobre los tipos de errores, sobre cómo se dieron cuenta de que habían errores en la tabla, eso. ¿no? O sobre cómo, qué me indica este error cuadrático medio, por qué es tan importante, ¿no? Entonces, deben escribir ahí, ¿no? No mucho. No quiero que sea una plana llena de conclusiones. ¿no? Eso. Y ahí acabaríamos la clase hoy. Voy a subir el documento a la plataforma, o sea, al Classroom. Le voy a pasar ahorita el código para que se unan. Y Ya. tienen hasta el próximo viernes para subirlo. ¿ya? Ahora marquen su asistencia ya. A mano, Ok. todo a mano. Escriban en el chat su apellido, sus apellidos y nombre, ¿ya? Ok. Para que tenga la asistencia. Persona que no asista a clases, no presenta su informe. ¿no? Bien. Y con eso nos veríamos ya la próxima semana. Los que ya anotaron su nombre pueden ir saliéndose. ¿no? Nos vemos el próximo viernes. El video grabado lo va a subir a Sí, Classroom. voy a subir todo el video más el PDF. El código por WhatsApp. Sí, el código se lo voy a pasar por el grupo. Ya. Ok. Disculpen, ingeniero, una pregunta, ingeniero. Sí. En la tabla de la que dijo que teníamos que terminar, si teníamos dudas, a usted se le puede preguntar o Claro, pero claro se puede, pero como le digo, solamente es error relativo ese, es el aparente, es decir, este de aquí, 0,013 dividido entre promedio, es decir, 0,013 dividido entre 1,859 y luego eso multiplican por 100 y lo mismo aquí, sería 0,021 dividido entre 1,859 y luego ese resultado lo multiplicas por 100 y ahí acabaría todo. Solo Eso lo no- rellenamos nosotros lo que ya hicimos, ¿no? Sí. No se olviden que tienen que ir todos los cálculos, como les dije aquí. Auxiliar, disculpe, en el tema de los objetivos de Es lo que está en el copiarlo solamente. PDF, es copiar tal cual, lo que sería diferente sería la tabla La y tabla, la eso es lo que conclusión. tienen que hacer. La tabla y la Solo conclusión. la Exactamente. tabla, lo diferente. Y la conclusión, ¿no? Sí. Ya, auxiliar, Como gracias. le digo. Y Tenemos no se que olviden de los transcribirlo nomás. cálculos. Ya, no se olviden de los cálculos.
Te lo presentan en cuadriculado. Ya, si no tienen papel bond, preséntenme en cuadriculado, aunque sea, pero que se note, ¿no? Lo que escriben. ¿Te sale eso? Eso no Ya. se nota. Bueno. Pero no se olviden los cálculos, ¿ya? Tienen que estar así, los cálculos de cada uno. Y la tabla final. En conclusión, así está bien, digamos, fíjense, 3, 4 líneas, no hay más. Ok. ¿Ya? ¿Alguien más falta en la lista? Gracias. Ingeniero, una pregunta más. Luego, Si de verdad tengo dudas, ¿le puedo preguntar o no? Esta es mi Sí, sí. pregunta. Tal vez tarde en responder, pero sí, te responderé. Ya. Pero no lo dejen todo para última hora, ¿no? No. Costumbre de no. que recién el viernes a las 10 de la noche me van a estar preguntando cómo se hacía. desde el principio. La Está bien, típica. está bien, ingeniero. Ya, listo. Como boliviano eso. Modo boliviano. Cristian Hasta Porce. luego, hasta luego. ¿Dónde está Cristian Porce? Luego, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Luego, Hasta luego, Inge. Chao, chao. ¿Alguien más falta en la lista? Hasta luego. Chao.